Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Bienvenido a este espacio que nos otorga Cabildeo a través del segmento Lucha Libre. Hoy tengo como invitado al primer vicepresidente de la CAO, don Oscar Mario Justiniano. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y siempre presto para que podamos conversar, lógicamente, de lo que nos interesa y nos atañe a todos, ¿no? Hoy por hoy el tema de lo que es la emergencia, los incendios, pero también el sector productivo. Exactamente, lo invité, don Oscar, porque la situación por la que atraviesa el departamento de Santa Cruz, y no solamente Santa Cruz, sino algunos otros departamentos ya también presentan problemas con el tema de los incendios, los focos de calor y los incendios que se están generando. Muchos están aduciendo la responsabilidad a productores, otros a personas inescrupulosas, pero la verdad es que hay una serie de elementos que circulan a través de las redes sociales. Pero el desastre está, el tema está, son casi ya más de 1,5 millones de hectáreas que se tienen, en este caso, registradas como quemadas. ¿Cuál es la posición del sector agropecuario de Santa Cruz, en este caso la CAO, frente a este fenómeno? Correcto, nosotros siempre lo hemos venido diciendo. Los incendios no son una cosa que son de este año, lastimosamente es una práctica y en muchos casos cuando se presentan los chaqueos, una técnica ancestral de que conlleva a que muchos de ellos, si bien pueden ser controlados por las normativas que se pueden seguir, otros muchos están fuera de control. Y eso fuera de control lo que han hecho y han causado es de que lleguemos a tener una emergencia y un desastre, el cual ha adquirido proporciones enormes, proporciones preocupantes y fundamentalmente nos ha puesto en consideración de todo lo que es el sector productivo ganadero, como también nos ha puesto en consideración de lo que es el patrimonio de todos. Nos ha puesto en consideración de que debemos nosotros tener una vista interna, hablando como productores privados, entender qué es lo que ha venido pasando, entender qué es lo que hacíamos también nosotros y qué es lo que nos planteamos hacia el futuro, independientemente que la emergencia la estamos atendiendo como se debe. Hoy por hoy, como se debe, hablo a que estamos atendiendo nosotros como parte coadyuvante y principalmente como parte interesada en que el patrimonio de todos no se siga deteriorando. Hablando justamente de ese patrimonio de todos y de las prácticas que se generan en nuestro departamento, que es esencialmente productor, muchos hacen referencia de que las prácticas pueden cambiar, es cierto, sí, y que ahora no se quema como antes. Estamos hablando del sector agroproductivo cruceño, de los que están en este caso afiliados a la CAO, que son pequeños, medianos y grandes productores. Así es. Es fundamental entender de que cuando uno está hablando de pequeños productores en la Cámara Agropecuaria del Oriente, independientemente de la cantidad de hectáreas que tenga, gran parte de estos productores tiene ya en su recurrente práctica de la siembra, está exento de cualquier forma de quema, dado de que, por ejemplo, por más pequeño productor de soya que sea, todos reincorporan el rastrojo en el terreno. Y esto es fundamental porque necesita el terreno de la forma más barata posible, que lógicamente es todo el rastrojo ser abonado y ser reincorporada toda esa materia que se tuvo. Lo mismo también pasa con los pequeños productores de lo que son frutas, hortalizas y demás de los trópicos, del trópico de los valles, como entendiendo también de que tenemos otros productores en lo que es maíz, caña, principalmente caña, donde la práctica de la quema es cada vez menos necesaria por el ingreso a la tecnología, fundamentalmente porque la tecnología es lo único que nos permite empezar a tener otras prácticas, las cuales son más amigables con el medio ambiente. Y específicamente le decía caña porque es el mejor ejemplo cuando uno habla de quema en lo que es la práctica recurrente del cultivo. Ya. Justamente ese aspecto me interesaría tocar con más detalle. ¿Por qué? Porque la gente pareciera que cuando se le habla sobre el chaqueo, sobre quema, están hablando de cosas que de repente la mayoría de las personas que nos ven, que nos escuchan, no lo comprenden en su magnitud. Pero además el elemento fundamental, el rastrojo, como usted decía, que al final viene a ser
usted me corregirá porque no soy tan experta en el tema, pero viene a ser a toda aquella maleza que se saca del terreno, del predio, en este caso, para poder hacer el mismo abono de la tierra, ¿no? En realidad el rastrojo significa de que cuando uno cosecha lo que por ejemplo es la soya, solamente lo que interesa es el grano. Entonces todo lo que fue la planta más las vainas, que se llama rastrojo, todo eso en la próxima siembra lo que hace es reincorporarse en el terreno a través de la práctica de lo que es la siembra directa. La siembra directa es de que el tractor va adelante con el equipo atrás y en este caso abre surco y al abrir el surco, la misma máquina pone la semilla y lo cierra el surco. Entonces no necesita en absoluto tener que hacer ningún tipo de limpieza de terreno, dado de que lo fundamental es que se tenga toda esta materia seca incorporada, porque todo lo que ha sido el agua que haya caído durante ese tiempo se va a mantener con humedad del suelo, que es precisamente lo que se requiere año tras año y campaña tras campaña para que podamos nosotros tener unas buenas cosechas, entendiendo de que todo tiene un límite hídrico, ¿no? Es decir, que ustedes al cosechar eso restante que queda, que no es el grano, sino son las hojas, el tallo y las vainas, se quedan en el mismo terreno. Así es, de hecho, el caso de la caña de azúcar, por ejemplo, de igual manera, va la máquina cosechando y esta saca la parte de lo que se llama el despunte, lo que son las hojas, saca el despunte y otra parte corta lo que es la caña. Al ingresar a la máquina salen unos cañotos más o menos de este tamaño de que van a las chatas graneleras. Pero luego todo lo que ha sido la punta que salió, que es la parte foliar, termina quedando en el terreno. Entonces el rebrote va a salir a través de lo que es todo el rastrojo que ha quedado, todo el colchón de materia seca que está quedando, y es fundamental porque esto al momento de degradarse lógicamente está reincorporando nutrientes al terreno, ¿no? Dentro de esta dinámica perdón, agropecuaria que se tiene y que ustedes lo desarrollan a través de la CAU, porque ustedes tienen aglutinados no solamente a productores pecuarios, a productores ganaderos, sino también a productores frutales, de los que siembran hortalizas, ¿no? Y obviamente los grandes productores en cuanto a temas de soya, arroz y maíz, ¿no? Como también hay pequeños, ¿no? En sí. Soya, arroz, maíz. Nosotros como Cámara Agropecuaria del Oriente aglutinamos 18 subsectores. En cada uno de los subsectores, por consecuencia, existen productores grandes, medianos y pequeños. Pero como usted bien lo decía, la base importante de la Cámara Agropecuaria del Oriente, la base fundamental es el 70% de productores pequeños que esto tiene. Adicionalmente a eso tenemos nosotros el 26% de medianos productores y el 4% de grandes productores. Esto en cada uno de los subsectores que pueden ser ANA, APOFE, ASACRUZ, ASOCEU, ADEPOR, FEDEPLE, en fin, todos los sectores, ¿no? ¿El área que se ha quemado es agropecuaria, esa área? Le pregunto si hay trabajo agropecuario en toda esta área de la Chiquitanía que se ha quemado. Bien, no en toda el área que se ha quemado, evidentemente se desarrolla ganadería. Sí es importante recalcar de que la mayor parte de todo lo quemado, estamos hablando de que son pasturas entre naturales y cultivadas, y se ha tenido una afectación muy importante en esa área y se la sigue teniendo. Hoy por hoy Concepción es el foco de emergencia. El fuego ha entrado a la zona que se llama Monteverde, es una TCO muy grande, muy grande. Con árboles grandes y de bastantes años, ¿no? Así es, con árboles grandes que su suelo y la particularidad de su flora y su fauna tiende a ser más difícil todavía, dado de que son árboles, como usted decía, muy grandes, muy frondosos, pero también hay otro elemento que complica más la situación, como por ejemplo el motacú y también el cusi. La fruta de estas dos especies es alta en aceite, tiene muchas en una penga y al momento de calentarse con el fuego salen disparadas como si fueran granadas a 50, 70 metros, y al momento de caer, como eso está candente, hace de que sea cabalmente como una granada, o sea, una chispa que revienta y empieza a tener nuevos focos, pero estamos hablando de que son cientos de frutas en cada penga, y en esa zona tenemos miles de esos árboles. Al igual también de que el motacú, la otra particularidad que tiene es de que la hoja es larga
y al momento de quemarse con el viento puede volar entre 50 a 100 metros. Entonces tenemos nosotros una diseminación de los incendios de gran magnitud en esa parte, difícil acceso, porque la TCO no tiene una cantidad de caminos internos, evidentemente, la TCO Monteverde, y conlleva que se tenga un sobreesfuerzo humano, el cual ya fue rebasado. Se ha tenido en muchos casos como privados, como usted ya sabe, nosotros convocamos hace 2 semanas y media atrás a conformar lo que era el Comité Interinstitucional, un comité donde nosotros aglutinamos 11 instituciones, se reunió, pusimos dinero y hemos hecho la habilitación de bomberos, los cuales son voluntarios, pero que son entrenados, o sea, bomberos, por ejemplo, tenemos convenio con los bomberos de Santa Cruz, los cuales son certificados y a ellos se los ha habilitado con toda su logística, alimentación, vivienda, todo lo que ellos necesitan para realizar un trabajo eficiente y eficaz. Estos bomberos se han visto rebasados en muchos casos, claro, porque la vegetación es compleja. En muchos casos tienen que andar 50, 70, 100 metros llevando agua, y no solamente la de las mochilas. Sino para ellos mismos, para su consumo. No, pero con poca agua no puede luchar contra el fuego cuando el fuego está muy alto. Se ha metido maquinaria, también contratamos máquinas, contratamos skiders, que son unos tractores que son articulados, que son los que entran en el monte, los cuales son más adecuados para poder trabajar ahí y poder abrir las sendas. Sin embargo, todo esto se ha visto muy difícil de poder proseguir y se ha pedido refuerzo aéreo. Están ahora haciendo descargas con los helicópteros, pero nuevamente está duro de verdad. Don Oscar, frente a todo esto hay una dura crítica por parte de organizaciones ambientales, como también por parte de muchos ciudadanos, respecto a quién sería el beneficiado con esta quema. Obviamente hay muchos que hablan de que uno de los grandes beneficiados, en este caso, sería el sector agropecuario, pero que además esto se habría originado por la decisión de la política gubernamental de la ampliación del área a ser cultivada, de la frontera agrícola. ¿Qué de cierto hay en todo esto? Y se lo planteo porque ustedes, al final de cuentas, están trabajando la tierra y además están bajo ciertas normativas que el Estado les ha planteado. Así es. Primero que nada hay que aclarar de que nosotros no tenemos ampliación de la frontera agrícola. Desde el año 1995 hay algo que se llama Plan de Uso de Suelo en el departamento de Santa Cruz y establece en todo el territorio cuáles son las áreas las cuales están destinadas a agricultura, que tienen las distintas capacidades para ser sembrada, como también otras de que son de carácter solamente silvopastoril. Esta área no ha crecido en absoluto, sigue siendo idéntica, la misma. Esto está definido en base a trabajos, los cuales, si bien han venido actualizándose, pero es algo lo cual no se toca. Posteriormente, el departamento de Santa Cruz tiene un 40% de áreas protegidas. Bien, entonces eso también es fundamental, porque nosotros como productores, que instamos evidentemente a respetar la ley y también a enmarcarse dentro de la ley, porque el privado lastimosamente es sancionado con todo el peso de la ley, a diferencia de los ciudadanos privilegiados en este caso. Nosotros evidentemente no podemos estar desenmarcados en la ley, y en ese sentido también es importante recalcar que el sector agrícola no está en gran magnitud en la zona de la Chiquitania. Donde está el sector agrícola fundamentalmente en el norte del departamento y en el este del departamento. Una parte existe también en el sur y se está abriendo el desarrollo también en lo que es la parte de San Ignacio un poco, Concepción otro poco, pero lógicamente de que son momentos que va a tener la agricultura para poder expandirse. En este sentido, expandirse en el sentido de que se hace el cambio, si es que el plan de uso de suelo lo permite, de pastura a cultivo. Pero es importante también recalcar y resaltar de que afectaciones en el sector agrícola no se tienen, porque son áreas atendidas. El sector pecuario también son áreas atendidas. Sin embargo, por la extensión que tiene, por la cantidad de cabezas de ganado que necesita por hectárea, son áreas mucho más propensas a que se le ingrese el fuego, dado de que la norma, la ley, le exige de que tenga el 30% de su predio, tiene que ser bosque.
o sea, tienen que ser árboles. Claro. Y árboles no plantados, ¿no? O sea, tienen que ser árboles bosque natural. Entonces, en ese sentido, dejemos claro de que no existe ampliación de la frontera agrícola. Por el otro lado, ¿quiénes son los grandes beneficiarios? No creo que nadie en su sano juicio sea beneficiario con el tema de quemarse el alimento de esos animales, en el caso de los ganaderos. Nadie en su sano juicio se le va a ocurrir de que quemando el alimento de sus animales que necesita tanto en una época seca se vaya a ver beneficiado, y más aún también cuando las altas temperaturas obligan a buscar alternativas, como por ejemplo ver cómo puede darle agua asistida a los animales porque los atajados están secos. Tenemos 3 meses ya que vamos en la sequía, nos faltan 2 meses más, donde no sabemos cuándo irá a haber las lluvias porque estos años cada vez son más atípicos en lo que estamos entrando cada vez en estos procesos de cambio climático, evidentemente, también como factores, por ejemplo, como el niño o la niña, ¿no? Porque el cambio climático viene, o sea, pero ya con los factores, los cuales son distintos, unas veces tenemos mucha agua y otras veces estamos muy secos, ¿no? Entonces, en este tema beneficiario, en absoluto, el sector ganadero no lo es, ni tampoco es el sector, peor todavía el sector agrícola, porque no es su práctica la quema, no necesita de la quema y tampoco tiene afectación por la quema porque tiene áreas mucho más delimitadas, ¿no? Y principalmente atendidas. Donde está el problema, y hay que ser claros y enfáticos, es en las áreas no atendidas. Gran parte del fuego se nos ha entrado a los parques, y en los parques no hay la capacidad de reacción que en las propiedades privadas sí tiene la persona que es dueña, que en conjunto con sus vecinos puede atacar, pero de que ante una emergencia es incipiente. Durante todos los años anteriores, y no digo de los años, hablando de pocos años, o sea, el tema de las quemas viene hace años. Muchísimo, o sea, siglos probablemente, digamos, ¿no? O sea, no se puede especular de que esto es de hace 2, 3, 5 años atrás, ¿no? O sea, sin embargo, nunca una quema va a ser beneficiosa para un sector ni pecuario, peor todavía agrícola, pero fundamentalmente también en este sentido hay que tener en cuenta lo siguiente: los animales, las reses, comen pasto. El momento que se le quema el pasto y se le quema también el monte, los animales se quedan sin alimento. Tenemos un país entero que está en sequía, no es un departamento, un país que está en sequía. ¿Dónde lo van a mover los animales? O sea, que alguien me haga entender dónde está el beneficio. ¿Dónde lo van a mover los animales? Porque en este sentido no existe la posibilidad de que alguien le diga, traerlo para acá, yo tengo demasiado pasto, a mí me ha llovido cabalmente en esta área hace 3 días atrás, y para colmo todavía viene algo lo cual que es importante. Como me decía mi abuelo cabalmente, cuando llueve, no llueve pasto. No. O sea, no es de que vaya a existir, de que la regeneración del pasto, si bien es relativamente rápida, pero vaya a ser inmediata una vez aparezcan las primeras lluvias. Entonces, en ese sentido tenemos nosotros que entender de que los desastres son para todos, sin embargo, entendemos que existe un desastre mayor y que es lógicamente la afectación del patrimonio de todos. Las lluvias tampoco se hacen de tener terrenos áridos, las lluvias se hacen a través de los árboles y lógicamente todo el proceso que conlleva el tener una naturaleza en armonía. Entonces, entendamos que tampoco se va a plantear que un sector que necesita de las lluvias va a ser beneficiado de tener terrenos áridos. Algo que me llamó la atención, lo que usted mencionaba anteriormente, son los productores privilegiados y aquellos no privilegiados. ¿Cómo es ese tema? Porque hay normativas que establecen ciertas actividades que están reglamentadas por ley. El chaqueo y la quema está reglamentada, la ABT tiene un reglamento, el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario a través de la ley INRA también establecen sus propios mecanismos de control. ¿Cuáles son esos privilegiados y por qué llamarlos así? Sí, correcto. Cabalmente el día de ayer nosotros presentamos todo un análisis y todo un planteamiento que se ha puesto a consideración, el cual no solamente está en consideración, sino de que va a llevarse a cabalidad en cada uno de los puntos como Cámara Agropecuaria del Oriente, y nosotros hablábamos de ciudadanos con privilegios. Los ciudadanos con privilegios para nosotros son los cuales están ligados a las comunidades, porque cuando uno ve la Ley 741, donde tiene
una cantidad de procedimientos para establecer cómo debería habilitar nuevas áreas, tan resumida como en 4 puntos, y para colmo uno de los 4 puntos es una habilitación por parte de ellos mismos. Aparte de eso, no paga patente en lo que son las habilitaciones de nuevas áreas. Ve de que la simplicidad de este asunto conlleva a que haya una desigualdad en la aplicación de la ley. Desigualdad porque cuando hablamos del privado, por más que sea pequeño, mediano, grande, tiene que cumplir una serie de puntos de que en una cantidad de índices sobrepasan los 12, pero cuando ya entra a los subíndices tiene el plan de ordenamiento predial, que eso es extremadamente grande, moroso, costoso también. Tiene el pago de patente, peor todavía si dentro del área que está queriendo habilitar existen maderas las cuales son de alto valor, la patente sube. Entonces, todo esto conlleva a que nosotros tengamos una desigualdad tremenda entre lo que es el privado y lo poco que se le exige al comunario. Pero adicionalmente a esto, y para ser mucho más conciso, porque nosotros hablamos sobre privilegiados y no privilegiados ante esta ley, es por ejemplo que usted me debe haber escuchado en las últimas intervenciones que tuve durante las últimas 2 semanas, yo pedía y exigía que las autoridades competentes llamadas por ley identifiquen dónde están los responsables que hayan causado estos incendios, los anteriores y los que están pasando, ¿no? Porque los incendios no se han acabado. Sin embargo, ¿cómo le explicamos nosotros, por ejemplo, a un privado de que por lo que fuere no estuvo enmarcado en la ley y va a ser sancionado, de que existe otro ciudadano muy privilegiado el cual no tiene sanción? Esto quiere decir que las comunidades, en este caso, y le digo así, las comunidades, yo recuerdo el 28 de abril de este año, el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, a través del viceministro Pedro Damián Dorado, me invitaron a la entrega de una serie de títulos de asentamientos y dotación de tierras a comunidades campesinas, así, comunidades campesinas. Recuerdo que en aquella oportunidad yo estuve presente, son 48 títulos a comunidades campesinas de asentamiento y como 6 o 7 ya de titularidad. Este grupo denominado campesino, que ha sido dotado con su título para asentamiento, es decir, le están dando un predio, estos títulos, estos señores, para ampliar su espacio su área que va a trabajar, no necesita todos los otros elementos que ustedes les piden. Por ejemplo, es el denominado plan de ordenamiento predial. Por ejemplo, para poner en contexto, como le decía, sus pasos son tan abreviados de que me voy a permitir decírselos porque son tan simples de que no le voy a quitar ni 10 segundos. Carnet de identidad, acta de representante, su personería jurídica de la comunidad, no del individuo, y la resolución de autorización que la otorga la misma comunidad. Si yo a la comunidad le otorgo a usted, que es miembro de mi comunidad, para que usted haga su chaquito, digamos. No, no solamente sino la habilitación de su nueva área. De su nueva área. Bien, y puede habilitar hasta 20 hectáreas por familia. Y cada comunidad está compuesta por un número importante de familias, 15, 18, 20, mínimo 22. 15. Mínimo 15, eso fue lo que me dijo a mí el viceministro. Cuando Así le pregunté, me dijo mínimo 15 familias son. Es decir, si estamos hablando de, por ejemplo, 48 títulos de asentamiento por 15 familias mínimo, por 20 hectáreas, que es lo mínimo que pueden desmontar, estamos hablando casi de 400.000 hectáreas. Así es, correcto. Entonces, nosotros lo que planteamos, señores, no podemos ser diferentes ante la ley. Todos debemos cumplir exactamente lo mismo ante la ley, porque esto es lo único que va a llevar a garantizar de que cuando alguien vaya a solicitar la habilitación de nuevas áreas, esté lógicamente con una cantidad de requisitos que son anteriores, durante el proceso y posteriores, como también se nos exige a nosotros, y no por un tema de que se nos exija solamente a nosotros y queremos que a los otros se les exija, es porque entendemos de que todo este proceso conlleva también responsabilidades. Y ahí es donde yo quiero también manifestar, donde yo explico de que existe una desigualdad ante la ley. Porque cuando una comunidad o un campesino, o llámese una familia, en la habilitación de su nueva área, haya tenido el incidente de que el fuego se le salga, ¿sí? No tiene responsabilidad civil, no tiene responsabilidad penal,
no tiene ningún tipo de proceso, por ende es un ciudadano de primera. Sin embargo, cuando usted habla de un privado, tiene una inspección ocular antes, durante y posterior al proceso. En caso de incumplimiento, tiene sanciones económicas, sanciones administrativas, tiene sanciones penales, tiene que hacer resarcimiento de daños y perjuicios, y adicionalmente a eso puede llegar todavía incluso a tener la reversión de su tierra, de su predio. Entonces, entendemos nosotros que la desigualdad es tan, pero tan grande y tan marcada en la Ley 741, que nosotros como Cámara Agropecuaria lo que hemos dicho es de que vamos a llevar adelante un proceso pidiendo lo que es la derogación del artículo 3, específicamente en el numeral 1 de dicha ley, porque entendemos que como en el Código Penal, todos los ciudadanos tenemos que ser iguales. Ante la ley. Lo mismo lo dice la Constitución, Sí. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y entendemos de que si bien esto no va a corregir el problema de ahora, va a ayudar de cierta manera importante a precautelar lógicamente lo que viene en el futuro, porque usted bien ha dicho, solamente con esas 48 comunidades, está hablando de cerca de 400.000 hectáreas y un poco más. Entonces entendemos de que hay una muy alta probabilidad de que vaya a iniciarse un fuego descontrolado cuando evidentemente tiene todas las condiciones de responsabilidad nula, de análisis previo nulo, no tiene que hacer ningún tipo de plan, de manejo, de contingencia. O sea, básicamente lo que ha querido decirse acá es, porque es pequeño, porque son 20 hectáreas, no pasa nada. Pasa, un fósforo hace la diferencia, sí. Una colilla de cigarro hace la diferencia. Sí, sí. Tenemos una gran cantidad de incendios en las carreteras, y eso no es porque desmontaron 20 hectáreas o porque chaquearon. Sino porque alguien iba en la movilidad y botó su cigarro, o alguien iba... Inclusive hasta los cazadores, si no apagan bien su juego o tiran su cigarro, pueden generar incendios. Pero tan simple como eso, de que nosotros podemos intuir en la población y podemos incidir en la población de que lógicamente se tenga una conciencia colectiva de que esto no pase, de que tengan cuidado los cazadores, los mismos moradores del lugar, como también la gente que transita las carreteras, pero evidentemente estaríamos dejando un flanco brutalmente grande si es de que nosotros no estamos pues de manera consciente oponiéndonos a que esto no siga, de que esto se revierta. ¿Y cómo se revierte esto? Volviendo todos a ser iguales. Todos tenían anteriormente que hacer exactamente lo mismo, independientemente si es comunario, si es de que está compuesta por 15, 20, 25 familias, si le otorgaron 40 hectáreas o 15 o 20 hectáreas, inclusive o sea, no importa. Hasta las mismas TCO tenían una reglamentación para su aprovechamiento de sus áreas, que yo recuerde. Así es, correcto. Entonces, nosotros somos consecuentes con lo que venimos analizando y venimos pidiendo. Y nuevamente lo recalco y lo repito, y en esto quiero ser muy enfático, nunca hemos estado nosotros diciendo de que no se determine quiénes son los responsables y también se sanciona a los responsables, porque entendemos de que es fundamental de que todos estemos enmarcados en la ley, pero esto claramente vulnera todo lo que estamos pidiendo y todo lo que estamos exigiendo, porque aquí no existen responsables. O sea, acá no pasó nada, nadie fue, nunca pasó, sin embargo todo se quemó. ¿No tienen ustedes la preocupación que de repente en este revisar que tiene que hacer ABT junto con la Fiscalía y todo lo demás, digan, a ver, en este predio, porque puede suceder, digamos, este predio que es privado, aquí hubo el origen de uno de los incendios, por decir, y se lo sancione? Le pregunto esto ¿por qué? Porque en el proceso de titulación muchas veces los predios han sido recortados por el INRA y eso declarado tierra fiscal y entregado obviamente a comunidades. Sí, correcto. Nosotros también hemos remarcado de que si bien no ha sido información la cual sea abierta para acceder, por todo lo que son relevamientos a través del tiempo con nuestros asociados en las distintas asociaciones, ya sean de ganaderos, de productores oleaginosas y demás, se ve la presencia de que cabalmente se tienen una cantidad de recortes, los cuales están en proceso, los cuales ya han sido efectuados y también de reversiones. Esto, en suma, estamos hablando de que son más de 1.300.000 hectáreas, una cantidad enorme de territorio, la cual no puede ser para acceso a un privado, y eso hay que dejarlo claro. No se puede un privado acceder a esa cantidad de territorio. De hecho, alguien comentaba el otro día, no, pero lo que pasa es de que
lo van a tener hoy por hoy las comunidades, lo van a desmontar y después se lo venden. Se lo venden al privado, No, sí. no existe eso, no puede existir, o sea, no hay una norma la cual contemple que después de que está en una comunidad pueda venderse, o sea, no puede. Más bien es indivisible. La norma dice que los comunarios no pueden dividir el predio, ni tampoco venderlo, ni hipotecarlo. Exactamente, entonces ese tipo de razonamiento, los cuales son con muy escaso análisis de las normativas, de la ley, que es bueno aclararlo para dejarlo también esto en evidencia ante la opinión pública, no pasa por ahí. Con el fuego, señores, nuevamente lo repito, todos estamos afectados, todos tenemos tenemos afectaciones importantes y nosotros entendemos de que el luchar en conjunto con el fuego es hoy por hoy también una tarea que el empresariado privado se ha puesto como planificación a futuro, pero principalmente como actuación en esta emergencia de manera activa. Una cosa es el tema de la frontera agrícola que usted vino nos manifestaba, está muy apegada al plan de uso de suelo que ya hace desde el 90 y tanto ya se estableció dónde y cómo debe ser utilizada sí. La área, digamos, ¿no? Si esto es para forestal, si esto es para agricultura, para ganadería, para lo que corresponda de acuerdo al plan de uso de suelo. Una cosa es ese tema. Otra cosa es cuántos títulos se le ha otorgado al sector privado en lo que va de la gestión del presidente Morales, si lo podemos llamar así, a diferencia en este caso de títulos entregados a comunidades, porque la verdad es que yo solamente participé de una entrega el 28 de abril de 48, pero anteriormente habían 100 títulos más entregados y anteriormente había otras cantidades que se fueron realizando y que propició de alguna manera una molestia por parte de gentes que viven en la zona, porque creo que de acuerdo a normativa primero se le da al que vive en el lugar, es decir, al indígena, al originario, luego al que vive en el lugar y por último a otro y de último, si es que se puede, al privado. Sí, algo así. correcto. Y mire, eso es muy similar a cómo debería darse la otorgación también de las tierras, las cuales han nuevamente vuelto al Estado, ¿no? Que son fiscales. Que son tierras fiscales. Así, o sea, muy Las que similar le han quitado a los privados y ahora están a disponibilidad como tierras fiscales. Similar a eso debería ser. Y como lo establece la ley, no nos lo estamos inventando ni usted ni yo en este momento, como establece la ley, debería ser el procedimiento de dotación. Ahora, es importante recalcar de que el 46% de lo que son áreas tituladas está en manos de comunidades, un 22% está en manos del sector empresarial, un 12% en mediana escala, en medianos productores y un 20% en pequeños productores. Esto lógicamente yo lo enmarco y lo pongo en el contexto porque hoy por hoy nosotros no tenemos el acceso a la información de cuántos títulos se han otorgado a comunidades, cuántos a pequeños, medianos y grandes o empresarios. No lo tenemos esa información. En muchos casos nosotros una de las cosas también que estamos solicitando es de que debe necesariamente haber una mayor apertura en todos los procesos del INRA para que nosotros podamos tener información que podamos constatar y podamos también llevar hacia nuestros productores. En un momento determinado hubo una intención de parte del INRA, hubo una iniciativa de que se pueda hacer conocer en qué parte de los procesos estaban los títulos y todo lo demás. Sin embargo, eso es solamente de que si tenía el título o no tenía, si estaba o no estaba, no en qué parte del proceso está, porque la parte importante es de que es otro de lo que remarcamos también nosotros, tenemos una nula capacidad de poder acceder y poder ver cómo está yendo los procesos, porque en muchos casos el viceministerio solicita la documentación, vuelve al viceministerio, estaba en Santa Cruz, la habían derivado a La Paz, entonces es un conjunto y una maraña de actuaciones en las cuales tiene la documentación. Una burocracia enorme. Que hace de que lógicamente lo más preciado que tenga un productor, donde está su capital, que es sus tierras, se vea altamente dispuesta a tener recortes, a tener avasallamientos, fundamentalmente, porque usted al momento de no tener, por ejemplo, sus títulos, no puede pedir de que desalojen una propiedad. O sea, entonces... Si se le entraron a usted y todavía su título está por allá en revisión o no sé qué, usted no puede pedir a la policía, sáquenlo esto.
No se puede. Por eso es de que tienen propiedades las cuales llevan muchísimo tiempo avasalladas. Y en este año no es que se hayan acabado los avasallamientos. Tenemos 131 denuncias en el INRA de avasallamiento. Y en los anteriores años también ha habido una serie similar o mayor de denuncias. Sin embargo, también es bueno recalcar que hubo un tiempo muy duro donde habían una cantidad 7 veces mayor, ¿no? O sea, hoy por hoy son menos, pero no es que se haya acabado. Pero sin embargo también vemos de que ya ahora existe una cantidad enorme de tierra fiscal, la cual generalmente va a este tipo de gente, la cual era la que estaba dispuesta a entrarse por la fuerza a los predios, ¿no? 46% de las áreas tituladas están en comunidades bajo el régimen de ese privilegio que le da la ley 741, por lo que usted nos menciona, y la verdad a mí me preocupa porque no soy conocedora, no soy experta en el tema, pero recuerdo muy bien de que cuando ustedes tienen que hacer un aprovechamiento de una tierra, se habla, por ejemplo, del plan de ordenamiento predial, que le dice, señor, a ver, este es su terrenito, ¿no? A ver si me sale. Este es su terreno y usted aquí va a aprovechar y esto lo va a dejar y después este ya no, este sí, y así va haciendo, porque tiene que rotar en su terreno, ¿no ves? No puede hacer la explotación única y exclusivamente de un solo lado, creo que es así eso. En la parte de ganadería, por ejemplo, o agricultura, el plan de ordenamiento predial tiene sus características, como también existe ya la otra que es la norma forestal. En esta parte de acá, bueno, también para poner un poco en contexto, Santa Cruz tiene el 40% de su territorio en lo que son áreas protegidas y casi 10 millones en lo que son tierras forestales, ¿no? El resto de ya... producción forestal permanente. Así es, las TPFP. Ahora, las TFPP tienen también una característica que es similar a la que usted decía, o sea, tenés esta área la cual se divide en 20 partes y tenés una explotación por año. Por eso es de que Bolivia está certificado a nivel mundial como el número 1 en bosques verdes o en explotación verde forestal, lo cual es... Estamos ya a punto de perderlo. No estoy seguro si estamos a punto de perderlo, sí. pero es lo que ha puesto a Bolivia en otro contexto. En otro contexto. Porque se está haciendo una explotación forestal racional. Lo mismo también nosotros tenemos con una normativa que es el plan de ordenamiento predial en lo que son la tierra pecuaria, por ejemplo, la tierra terminada a pecuaria, donde directamente el 30% de su área no puede ser tocada y es área boscosa. Área boscosa. Bien, luego lo que le queda, cuando se va haciendo lo que es la solicitud de ampliación de área, tienen necesariamente que ir en base a toda una planificación y tiene que tener planes de mitigación, planes de acordonamiento, planes de reincorporación, planes de aprovechamiento de la madera también que tiene que tener para poder hacer los posteajes o potreros o los corrales o lo que vaya a hacer, pues tiene que aprovechar también lógicamente la madera, o sea, tiene una sustentabilidad en lo que estamos hablando. Entonces, esto de acá no determina solamente tiempo, determina profesionales, determina lógicamente de que el dueño del predio tiene que invertir más de lo que solamente fue la compra de su predio y fundamentalmente a eso tiene que respetarlo. Ante cualquiera de todas las fallas dentro del respeto a la normativa, se la quitan su tierra. Es pasible de reversión. Así es. Adicionalmente a eso, la función económica social determina que cada 2 años tiene que dar examen. Y si se aplaza en ese examen, se la quita la tierra. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos venido solicitando, no de ahora, hace mucho tiempo, de que somos un sector que da de comer a Bolivia y también produce excedentes exportables. Generamos 1.8 millones de empleos nosotros en Bolivia, tenemos un aporte al PIB agropecuario por encima del 30% y esto de acá se nos trata también como ciudadanos de segunda, porque yo le pregunto, si alguien que tiene una ferretería y por ejemplo no pagó impuestos o hizo lo que haya pasado con el tema de impuestos, ya sea de impuestos municipales o impuestos, por ejemplo, los cuales están en el régimen general, por ejemplo, ¿se la van y se la quitan la ferretería? Si un taxista no pagó su impuesto este año del taxi, por ejemplo, ¿se lo quitan el taxi? Su herramienta de trabajo no se la quitan, porque se entiende de que estas son contraversiones a las normas, las cuales tienen implicancia, tienen que pagar, tienen que resarcir el daño que han hecho, pero en ningún momento le quitan su herramienta de trabajo. Al productor le quitan su herramienta de trabajo y es donde generalmente tiene la mayor cantidad de inversiones.
Y esto es muy importante que lo pongamos en contexto, señores. Nosotros producimos el 73% de los alimentos de Bolivia. Nosotros damos de comer al país y tenemos una altísima cantidad de sanciones, las cuales somos pasibles y son, sí, a los ciudadanos de segunda. Complicada la situación, yo la verdad que no lo había entendido tan así como usted nos lo plantea, porque al final de cuentas en estos días nomás se han denunciado 3 o 4 desmontes que se están haciendo en la zona donde se está quemando, pero son áreas de producción forestal, que eso tiene un régimen muy específico y muy especial y que son áreas no propicias en este caso para la agricultura. Así es, y que están determinados también, y no es determinados hace un año, o sea, vienen determinadas ya de hace mucho tiempo, con el plan de uso de suelo y con otras actualizaciones más que se ha tenido, y esto es fundamental. O sea, no es posible de que se pueda llevar gente para que afecte estas áreas que son forestales o incluso también lo que son las áreas protegidas. No es posible, pero lo están haciendo. O sea, hay gente la cual ha entrado a las áreas y por supuesto, por razonamiento simple, uno entiende de que al tener avasallamiento en estas áreas, lo último que van a tener es cuidado de que el fuego no se esté yendo a todo lo que son estas áreas, las cuales nuevamente los recalco, son áreas no atendidas. Se nos está acabando el tiempo, don Oscar. El presidente Morales hoy le decía a un grupo, un conglomerado de campesinos de que se les estaba queriendo echar a la culpa a ellos por las quemas, pero que esto viene a ser por un tema de cambio climático, porque ha habido mucha sequía, una serie de elementos tratando de justificar tal vez toda esta política de asentamiento que está realizando el gobierno. Ustedes, tengo entendido, están solicitando que la Comisión Agraria Departamental empiece a funcionar, porque esa es la instancia que debería haber estos aspectos. Principalmente la Comisión Agraria Departamental es la única instancia donde tenemos nosotros lo que es la conjugación del público y privado. Adicionalmente a eso, también incorpora a todo lo que son campesinos originarios de la zona, del departamento evidentemente, y es la única instancia de que se toma como órgano consultivo y de que funciona de una manera tal de que el gobernador es quien la preside, el INRA es el secretario permanente y todas las otras instituciones, adicionalmente a eso, los campesinos y también originarios comunitarios, aportan con el conocimiento, porque son los que viven en el campo, trabajan en el campo y hacen toda su actividad en el campo, aportan con todo el conocimiento para que la actividad agroproductiva pueda estar normada de una forma tal de que tenga coherencia, sea sustentable, y entendemos nosotros de que esto es fundamental, porque es la única instancia donde se nos escucha al privado. Antes, en todo el proceso de reversión, dotación, recorte, lo que usted quiera, nunca nos escuchan al privado y somos los que trabajamos. Adicionalmente a eso, también el proceso, por ejemplo, de colocación de distintas comunidades o lo demás, nunca se nos escucha al privado. Entonces, creo que es importante también recalcar de que no estamos nosotros, y esto hay que dejarlo claro, echándole la culpa a alguien. Lo que nosotros pedimos, y hay que ser enfáticos en esta parte de acá, es que todos los ciudadanos tenemos que ser iguales ante la ley. De que cuando uno solicita de que se investigue quién es el responsable, exista responsable. Porque ¿qué pasa si va a llegar a una comunidad y no existe responsable y entendemos que la mayor parte del territorio está en manos de las comunidades? Entonces, hay que entender de que no es un tema de echar la culpa, no, señores, queremos de que el responsable o los responsables se hagan cargo, claro, pero no va a pasar eso nunca si la misma ley le dice de que no existe responsable porque es comunidad. Complicado, se nos ha acabado el tiempo. Gracias, don Oscar, por estar con nosotros, y me quedo con lo que usted nos decía a un principio: nadie gana con este incendio. Así es, nadie gana con este incendio, todos perdemos, todos los ciudadanos que vivimos tanto en el campo, que trabajamos del campo, que somos parte del campo, como también los ciudadanos que están en la ciudad, y englobo a todos los ciudadanos, perdemos porque estamos perdiendo parte importante de nuestro patrimonio natural y cultural. Estamos lógicamente siendo afectados todos por el humo, todos estamos siendo afectados por lo que son afecciones respiratorias también, y adicionalmente a eso perdemos todos porque este tema del calentamiento global no es local, es generalizado y nosotros somos parte importante del mundo, somos en gran parte el pulmón, porque el 40% de nuestro territorio ya son áreas protegidas. Perfecto. Gracias, de verdad. Gracias a usted.
Nos tenemos que ir, gracias. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.